¿Se plantearon volver a España? Siempre, siempre han vivido pensando que mañana volverían a España. Bueno, al principio veían que la cosa estaba muy complicada, pero siempre han vivido así, ni pensaban instalarse en ninguna casa, nunca se compraban nada, porque siempre estaban pasando la frontera en su mente. Y eso casi toda la vida, pero no fue así. Sí, y en el 39, cuando se reúne toda la familia y no ven posible volver, y sin embargo la guerra europea está a punto de empezar, ¿ellos qué papel tomaron en esa situación? Pues ellos ya eran miembros del Partido Comunista Español y ya ayudaban a todos los que huían de España, les ayudaban a pasar la frontera, ya hacían viajes hasta la frontera o les acogían en Oriules para que puedan tener algo. Y mi tío creo que fue también intentando, en aquella operación del Valle de Arán, también fue allá a ver, pero fue un fracaso, creo. Y eso. Y después, en el año 43, 44, se incorporaron también a la resistencia francesa. Así que llevaron las dos luchas al mismo tiempo. La lucha para ayudar a los españoles y la lucha para ayudar a los franceses que estaban ocupados por los alemanes.